muchacha me dijo que quería ir a todo natural y todo, igual que como dijo la muchacha. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás. Como juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás. Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, quería ser como Dios, soñaba ser como Dios. Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, pues grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás. Como juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy celebramos el último domingo de Pascua, domingo de la ascensión del Señor, domingo en que el Señor cumple ya la promesa del Padre, hace su voluntad como estaba escrito y sube ante la presencia de sus discípulos, sus seguidores, para no desentenderse, sino para ir a cumplir esa voluntad, sellar ya ese pacto que había hecho y continuar entre nosotros. Nos congregamos como familia cristiana de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de iniciar esta acción de gracias, subimos con Jesús al cielo, pero lo primero que haremos en esta celebración es elevar ante la presencia del Padre Celestial todas nuestras intenciones, peticiones, súplicas y acciones de gracias, iniciando esta celebración pidiéndole a ese Dios de amor y de misericordia que suba el lamento de muchos que hoy sufren las guerras y persecuciones, pero también que suba ante su presencia la misericordia que hoy anhelamos para cada uno de nosotros. Pedimos perdón por los errores y las faltas que hasta este momento hayamos cometido. Y vamos a repetir todos juntos: Señor Jesús, a esta hora me reconozco pecador y pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida, toma mis cargas, toma mis debilidades y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos sus pecados y mis pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Las maravillas y promesas del Señor que recibimos después de esta ascensión, vamos a iniciarlo con la ascensión del Señor a los cielos, la fiesta en que Jesús se queda entre nosotros y cumple sus promesas de enviarnos al Espíritu de verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria,
Vamos a poner las intenciones por las cuales cada uno de ustedes y yo celebramos esta Santa Eucaristía. Hoy pedimos al Señor por el eterno descanso de Juancito León, de Rubén Delgado, para que estos hermanos nuestros los tenga, Señor, gozando de esa corona eterna a la cual todos estamos llamados. Roguemos al Señor. Hecho está. Hoy damos gracias al Señor por el cumpleaños de Celia Villalobos, Argentina Zúñiga, Vera y Vicky Zúñiga, Betty Oviedo, James Ugalde, Mauricio Vargas, Beatriz Juárez e Iliana Salas, para que estos hermanos nuestros en este día de acción de gracias les conceda todos los deseos de sus corazones. Roguemos al Señor. Hecho está. Oramos también por la sanidad de todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente todos los que están pasando esta pandemia del COVID o alguna patología. Oramos por la recuperación total y completa de Liliana Cerdas, al padre Henry Vargas, a Soreli y a todos nuestros hermanos y hermanas que están pasando alguna situación de salud, para que tú en ellos y en nosotros, Señor, realices ese milagro creativo que esperamos de ti. Roguemos al Señor. También oramos al Señor en este día la ascensión del Señor, para que suba ante la presencia del Padre Celestial todas nuestras intenciones, peticiones, súplicas y acciones de gracias. Conceda en este día tan maravilloso los deseos de nuestro corazón, y también que todos los anhelos que hoy traemos para esta celebración se realicen de acuerdo a su plan y orden divino en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Si alguno quiere agregar alguna intención. Darle gracias a Dios por un día más que nos permitió abrir los ojos, que estamos aquí. Bendito sea Dios. Pedirle mucho por todos los enfermos, pero especialmente por dos personas que Dios está viendo que en este momento están pasando. Uno está en una agonía, está muy grave, y un muchachito también que está muy mal. El nieto de una amiga mía está muy grave. Ponerlo a la Señor, porque con esto Dios está. Hecho está. Agradecer por la vida, por la salud, por el trabajo, para que en nuestros hogares no falte nada, para que Dios siempre nos llene de bendiciones, que sigamos adelante en esta lucha y en esta vida. Hecho está. Oramos también al Señor para que todos los miembros de nuestra misión, de ICAL, de los grupos de ángeles y espiritualidad, en este día tan especial y tan solemne, suban ante la presencia del Padre Celestial todas aquellas cosas que ponemos en sus manos, en nuestras reuniones, cuando nos congregamos y especialmente cuando oramos unos por otros, para que tú, Señor, en este día de la ascensión del Señor a los cielos, subas también con esas intenciones, súplicas y acciones de gracias. Roguemos al Señor. Concédenos, Dios Todopoderoso, exaltar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es nuestra victoria, y donde nos ha presidido Él, que es nuestra cabeza, esperemos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, hermanos, para escuchar la liturgia de la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos
al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe el Espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo eso, se durmió y murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Reina el Señor, alegres en la tierra. Aleluya, aleluya. Reina el Señor, alegres en la tierra. Aleluya. Reina el Señor, alegres en la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y derecho. Los cielos pregonan tu justicia, tu inmensa gloria. Ven todos los pueblos que caigan ante Dios, todos los dioses. Tu Señor altísimo estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto de los dioses. Reina el Señor, alegres en la tierra. Aleluya, aleluya. Segunda lectura. Ven, Señor Jesús. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, 22, 12, 14, 16, 17, 20. Yo, Juan, escuché una voz que me decía: mira, volveré pronto y traeré conmigo la recompensa que voy a dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan su ropa en la sangre del Cordero, pues ellos tendrán derecho a alimentarse del árbol de la vida y a entrar por la puerta de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que dé testimonio ante ustedes de todas estas cosas en sus asambleas. Yo soy el retoño del espíritu de David, el brillante lucero de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. El que oiga, diga: ven. El que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que venga a beber gratis del agua de la vida. Dios da fe de todo, esto asegura. Volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto.
Ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano de Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Hermanos, hermanas, amigos, lo proclamado es palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestras faltas y nuestros errores. Podemos sentarnos. Leí 2 vueltas al libro y no sé dónde sacaron la lectura. Yo estaba con que esa no era. No, pero era 29. Sí, padre, está muy bien. A mí me robaron la hoja. Sí, porque estaba... Vean que hasta se roban las hojas de los libros en este lugar. Bienvenidos. Gracias. ¿Vienen desde allá? Sí. Pues aquí estamos. Y trajeron pito, por lo menos. Hoy tenemos una celebración importantísima que se llama la Ascensión del Señor. Ascensión. La palabra ascender significa subir solo, porque también la iglesia tiene un dogma que es el dogma de la Asunción. Pero el dogma de la Asunción se le va solo a María, que se dice es dogma. O sea, la palabra dogma, ¿qué significa dogma? Creencia, mentira. Ah, es que más bonita esa palabra. Dogma significa mentira. Una mentira que nos han metido y que nos dicen hay que creer sin cuestionar. O sea, tenemos que creer. Cuando ustedes les dicen José Figueres es bueno, ¿eso qué es? Un dogma. ¿Qué es dogma? ¿De qué está inteligente? Mentira. Entonces hay mentiras que a veces uno arrastra por muchos años, ¿verdad? Entonces, la ascensión del Señor significa que Jesús subió solo. De la palabra ascensión viene la palabra ascensor, ¿verdad? Que sube. A veces en el ascensor vamos muchos o va solo uno. Ascender, sube solo. Cuando se dijo el dogma de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto, ese dogma dice que los ángeles agarraron el cuerpo de María y se la llevaron en cuerpo y espíritu al cielo. Lo que vamos a aprender hoy es que en el cielo no hay cuerpos físicos. Por consiguiente, no pueden haber cuerpos con carne y con hueso. ¿Alguien ha sabido llegar al cielo y devolverse en cuerpo? Así como que ustedes sepan, porque a veces uno tiene que aprender si los demás han sabido que alguien se subió a los cielos y que se quedó allá y que no se devolvió. No, pero devolvió ¿Cómo quién? Ah, ¿y se convirtió en quién? en Metatron, Y Metatron es cuerpo. ¿no? ¿Es? Un ser de luz. Ah, qué dicha que vino, Gis. Bienvenida. ¿Qué hizo Carlos? Pero hoy, es bravo hoy. Cuando yo voy a hablar de un lugar específico, cuando Jesús nos va a decir a nosotros, yo me tengo que ir, pero les voy a preparar un lugar. No dijo que era un lugar para nuestros cuerpos físicos, sino es un lugar para nuestro cuerpo espiritual. Y cuando yo hablo de cuerpo espiritual, tenemos que aprender que tenemos que hablar de lo que yo soy, esencia y presencia de Dios. Eso se llama un cuerpo espiritual. El cuerpo físico, no sé si ustedes han visto morir a alguna persona. El cuerpo físico deja de respirar, su espíritu sale de él. En este país, como en muchos, velamos ese cuerpo, ¿verdad? Que esa compañía, ese cuerpo se entierra y de acuerdo a la ciencia, pues se va desintegrando poco a poco, porque es parte del proceso físico de un cuerpo normal. En cambio, los cuerpos espirituales son eternos. Dice que el cuerpo es temporal, porque vamos a vivir un tiempo en este mundo, pero el espíritu es eterno. Por eso nosotros tenemos que aprender a portarnos bien, porque el que va al cielo no es el cuerpo, sino el espíritu. Entonces, si hay alguien malo como la carne de pescuezo y hizo mucho daño en este mundo, no es la persona la que se va, entre comillas, que a veces dicen la gente, ¿verdad? Se va a condenar, sino es ese espíritu que tiene que ir a la presencia de Dios a dar cuenta de las cosas malas que se hicieron. ¿Alguien ha sabido de gente que se mete en lo que no le importa? Chismosa, metiche, cuentera. ¿No conocen? No, bueno, allá en Trapiquí no conocen, ¿verdad? Ninguno.
Qué dicha que no hay. Ayer con quién menos, ¿verdad, Emilia? Qué dicha. ¿En Cariari? No hay. Solo que sobra ahí. Ah, bueno. Cuando hay gente que habla mal de los demás, no solamente le hace daño a una persona, a un cuerpo, a alguien físico, hace daño a su espíritu. Y recordemos que la palabra espíritu viene de esencia, y todos somos esencia de Dios. Cuando yo critico a alguien, no estoy criticando a la persona, estoy criticando a la esencia de Dios que hay en esa persona. Y la persona puede ser mala, como les decía, pero yo no tengo la autoridad, ni tampoco soy quien para juzgar a otra persona. Claro está que hay momentos que hablan mal de alguien y a nosotros nos enojan, ¿verdad? Porque esa es nuestra humanidad. Pero tenemos que aprender que la persona que juzga, que critica, que señala y hace daño, no solamente le hace daño a la persona con nombre, hace daño a la creación de Dios, porque cada uno de ustedes y yo, y cada una de las personas que pueden estar allá afuera, son creación perfecta de Dios. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, ¿hay alguna de ustedes ha sabido que una mamá o un papá tienen hijos y resulta que el hijo o la hija salen idénticos al papá o la mamá? ¿Han visto eso? La mamá, el hijo, perdón, o la hija son idénticos al papá o a la mamá. Y entonces las personas lo que hacen es, uy, pero ¿cómo se parece a usted? Claro que se va a parecer. ¿Por qué se va a parecer? Porque simple y sencillamente esas personas lo que hacen es que tienen una genética tan perfecta que todos los hijos se parecen a su padre o a su madre. Y si no físicamente, en el carácter. Entonces alguna mamá llega y dice, es que tenés el carácter de tu tata. Y uno dice, sí, es cierto, tiene el carácter de su tata. O el tata dice, es que usted tiene el carácter de su mamá, es insoportable. Sí, tiene el carácter de la mamá, es insoportable. ¿Qué sucede entonces? Cuando nosotros somos en algo parecidos a alguien, a veces nosotros empezamos a cuestionarnos cómo usted se parece tanto a, cómo usted hace las cosas iguales al otro, y los papás que se realizan por sus hijos, a veces se sienten tan bien porque ven en sus hijos la presencia de sus padres. Lo mismo pasa con la creación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando yo juzgo, critico, señalo, no critico a la persona, critico a quien creó a aquella persona, y se me olvida que como en mí existe la chispa divina, también existe en la otra persona, aunque sea mala como la carne de pescuezo. Pero hay gente que es buena, y como diría Messi, una de las cosas que lo oía Messi inteligentemente hablando fue, los buenos somos la mayoría. Pero estaban hablando de tantas cosas, lo único que le he escuchado a Messi, aparte que juega muy bien, es esa frase tan importante, la mayoría somos los buenos. Nunca seamos nosotros parte de los que juzgamos, o señalamos, o criticamos. Nunca seamos parte de meternos en la vida de los demás, porque no criticamos a los demás, criticamos al creador de cada uno de esos demás. Nos contaba en el curso de Ángeles una frase muy bonita. Cuando yo llego a la evolución espiritual de comprender que en mí existe la presencia de Dios, también voy a ver en la otra persona esa misma presencia de Dios. Pero lo voy a ver cuando yo vaya evolucionando espiritualmente. Mientras yo siga en este mundo que me invita a hacer cosas negativas, yo jamás voy a evolucionar en cosas positivas, porque todo lo que me rodea son cosas negativas. En algún momento de nuestra vida hemos criticado, en algún momento de nuestra vida hemos señalado, en algún momento de nuestra vida nos hemos metido donde no nos llaman, pero hoy va a ser un día que vamos a aprovechar para sanar todas esas cosas del pasado y para ir cambiando nuestra mentalidad. Vamos a ir viendo que hablando mal de los demás no ganamos nada, metiéndonos en la vida de los demás no ganamos nada, señalando los errores de los demás no ganamos nada, pero sí tenemos que aprender a ser tan inteligentes y tan sabios que tenemos que visualizar que la otra persona peca diferente a mí, pero que yo deje de pecar es mentira, o que yo por juzgar me quiera juzgar como el más bueno y el más importante, eso es mentira, porque todos vamos a seguir teniendo errores, todos vamos a seguir teniendo faltas y todos vamos a seguir cometiendo aquellas situaciones que todos los días vamos a seguir cometiendo. La única diferencia es que cuando yo empiezo a evolucionar, a cambiar mi vida, a ser cada día mejor, yo tengo que aprender a conocer a ese Dios, porque soy esencia de ese Dios que no juzga, que no señala,
que no critica y que no hace daño a las demás personas. Yo hoy no necesito pegarle a alguien para hacerle daño. Solo un mal comentario, una mala crítica, un mal señalamiento, estoy haciendo más violento esa acción de golpear a una persona. Decían antes que la gente iba a la cárcel cuando había violencia doméstica, pero la violencia doméstica se resumía en solo golpes. Si a usted la golpeaban era violencia doméstica, ¿verdad? Pero si solo se la golpeaban, y dice por ahí que bíblicamente que solo llamar inútil a una persona ya es violencia. Y a veces, ¿cuántas veces no nos han dicho inútiles? Nos han dicho otro montón de cosas. Y eso también es violencia. Lo que pasa es que no lo vemos hasta ese punto. Es que usted no sirve para nada. Uy, mucho cuidado. Porque eso es violencia. Y decirle a otra persona que no sirve para nada es como tener un espejo, porque solamente decirlo significa que yo no valgo absolutamente nada. Porque muchas veces reflejamos en los demás lo que nosotros a veces sentimos. Como esto no va para ustedes, porque ustedes son gente buena, nunca han hablado mal de nadie, ni se meten en la vida de nadie, entonces es un corte comercial y ya regresamos. Señor abogado, Buen día. ¿me va a regalar el reloj? Gracias. Ahora para mí el padre está acercándose. Bien, de acuerdo a la primera lectura que leyeron, hablaba de un apóstol de Jesús que no fue muy conocido, solo Hechos de los Apóstoles no lo regala. ¿Y cómo se llamaba? Mira, usted lo leyó. Esteban. ¿Y cómo murió Esteban? En los brazos de Dios, él le tenía, bueno, yo aprendiendo es que él era como muy al Espíritu Santo. Ajá, pero Él oraba mucho al Espíritu Santo. Emilia sí fue bateadora, ¿verdad? Yo soy futbolista y Emilia es bateadora. ¿Cómo murió? Está bien lo que acaba de decir mami, tenía una relación con Dios, creía mucho en el Espíritu Santo, pero ¿cómo murió? ¿Quién lo apedreó? El Sanedrín. ¿Quién aprobó la apedreada que le dieron a Esteban? ¿Quién la aprobó? Porque en aquel tiempo no podía hacerse nada si alguien no lo aprobaba. ¿Quién lo aprobó? Los miembros del Sanedrín. Sí, pero en este caso los miembros pidieron permiso para apedrearlo. ¿Quién lo aprobó? ¿Quién dio el permiso? Yo creo que voy a hacer una rifa de Ya hablan de Saulo. Ah, copiando hasta yo, ¿verdad? No, yo lo decía, lo saqué por deducción. Dígame la página, por favor. 282, ¿vale? Es que ahí dice que depositaron sus mantos ante Saulo. Saulo, ¿quién era Saulo? Ah, qué bueno eso. Saulo aprueba que apedreen a Esteban. Pablo tenía la autoridad de parte del Sanedrín, de los fariseos y de los sumos sacerdotes de perseguir a todo el que creía en Cristo. Saulo era capaz de mandar a matar a alguien porque esa es la autoridad que él tenía. Hasta que un día, camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, camino a Damasco, cae de su transporte, porque no dice que era de un caballo, lo que pasa es que todos hemos sido tan caballos que lo hemos creído, ¿verdad? Pero no cayó de un caballo, se cayó de un lugar, al rato iba en taxi en Uber y se cayó, abrió la puerta mala, cualquiera le puede pasar. A Isaías un día le bajé los dedos con una puerta del carro, entonces cualquiera le puede pasar. Cuando cae, hubo una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz era la voz de Jesús, a quien él perseguía. Y dice que los demás escupieron el resplandor, mas no escucharon la voz. Y ese Saulo entró a Damasco ciego, llegó a la casa de un tal Simón que lo mantuvo ahí. Y dice que empezó a ayunar y a orar hasta que llegó un sacerdote de Cristo llamado Ananías, que le pidió que si quería bautizarse. Saulo se bautiza y empieza el ministerio diferente. Antes mataba a los cristianos y ahora más bien se hizo cristiano.
Y para evitar que su nombre, Saulo, el que mataba, siguiera siendo tan importante, cambió su nombre a Pablo. Y hoy conocemos a ese cabrón como San Pablo de Tarso. Porque aquel que mataba se convirtió en que fue el que era víctima, se convirtió en Era victimario. victimario en víctima, sí, gracias. Victimario en víctima. ¿Qué hace Saulo entonces? Matan a ese Esteban, porque Esteban fue el primero de los diáconos que tuvo la iglesia. Y ese primer diácono que tuvo la iglesia fue en el cual los primeros discípulos de Jesús se sentían también, eran las primeras vocaciones, llamémoslas entre comillas, que eran los que se consagraban a servir a Jesús. Ese diácono entregado al Señor era un diácono que entregó su vida. La palabra diácono significa servir al altar, y entonces era uno de los primeros consagrados. Fue muerto a pedradas. ¿Por qué? Porque los, ¿cómo se llamaban? Los del Sanedrín no estaban de acuerdo en la predicación de Esteban. Entonces lo matan a pedradas. Pero habían dos cosas que quiero que rescatemos de esa lectura. Dos palabras que dijo Esteban en el momento de que estaba siendo apedreado. ¿Cuáles eran? Alababa al Señor. Alababa al Señor. ¿Y cuáles eran las dos alabanzas que tuvo? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Verdad que dijo que recibiera? Mi espíritu. ¿Y cuántas veces le han metido a ustedes en la jupa que es el alma? Casi no, recibe mi espíritu. No dice recibe, ni tampoco dice que después de muerto le hicieron novenario, ni tampoco caboyaño, ni tampoco las loqueras que nosotros inventamos. Nosotros tenemos que aprender que cuando nos hablan de algo, ¿cómo fue la palabra que dije que significaba mentira? Que estamos pellizcados. Pues necesitamos hoy aprender bastante. Más vos, ahora le hago preguntas de la primera lectura que usted tuvo que haber leído cuando venía de camino. Cuando Dios creó al mundo, al ser humano, dice que Dios creó al hombre con barro, dice Génesis capítulo 1, y que sopló sobre el hombre la creación. ¿Qué sopló? Espíritu de vida. ¿Vamos bien? Y después, más adelante, vemos a un Jesús que cuando estaba clavado en la cruz dijo: Padre, a tus manos encomiendo. Y ahora está Esteban siendo apedreado, lo van a matar, y dice: Señor Jesús, recibe. Ya le salió la palabra alma. Si Dios no sopló alma en la primera creación, ¿dónde salió la palabra alma? ¿Y cuántas veces somos tan vacilones nosotros que hasta pedimos por las almas del purgatorio? Y el purgatorio existe. O sea, estamos perdiendo tiempo en pedir por algo que no existe. Vamos a pedir por los chinos japoneses que viven en Ucrania. Ni sé si hay chinos japoneses en Ucrania. Pero necesitamos empezar a inventar tal vez un montón de carajadillas que a veces nos las han impuesto, pero no sabemos por qué existen. En los grupos espirituales en los que la mayoría de nosotros estamos, nos han comentado que el alma es un estado, que el alma es algo que tenemos, que somos cuerpo, alma y espíritu. Y otros les dicen que somos cuerpo, mente y espíritu. ¿Por qué tenemos que meter el alma? ¿Dónde entra el alma? Y hay un montón de teorías cristianas, musulmanes, budistas, sobre dónde está el alma. Cuando alguien se muere, ¿cómo sale el alma? ¿El alma es la que llega a Dios o el espíritu es el que llega a Dios? Y entonces, ¿qué hace el alma? Por eso es que las mamás cuando nos regañaban dicen: es que ya no lo aguanto a su alma. Claro que no aguanta al alma, porque ni tan siquiera sabe dónde está. Por eso nos decían que no, que su alma era tan... Sí, su alma, algo que no hay ningún problema. Sigue siendo el alma un dogma, pero tan metido que en serio todavía, no le voy a decir que levante las manos, pues lo van a levantar todos y le confesarían, pero todavía vamos a novenarios donde pedimos por las almas del purgatorio. Y uno dice: Dios mío, yo es que cuando oigo eso, yo voy a los novenarios solo a comer, yo no voy a rezar, así que yo no soy tan hipócrita como mucha gente que va ahí santo, para creer en jamás. No. Yo me dicen que el rosario es a las 7 y yo llego a las 8.
Porque para que va a llegar una cervezadera. Va por el tercer misterio y ya huele a café. Va por el cuarto misterio y ya huele a la comidita. Y ya van por el quinto y a ustedes suenan las tripas. Usted está deseando que pasen las letanías y tras de eso van las letanías y vamos adelante. Santa María, Santa María, y hay una letanía que dice María concebida sin mancha de pecado original, no ha ido ni por la mancha y todo el mundo porque ya tenemos hambre, porque ya hace hambre. Entonces todo eso se llama religiosidad popular y es muy bueno, y quiero que quede grabado, es muy bueno. Vayan a los rosarios, vayan a esto, vayan a todo lo que nos lleve el espíritu o lo que nos motiva para llenarnos. Pero no seamos ilusos y dejemos de estar creyendo en muchas cosas que no existen. Si Jesús hubiera creído en el alma, cuando estaba en esa cruz hubiera dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. O aquí Esteban hubiera dicho: Jesús, toma control de mi alma. Pero ambos dijeron la palabra espíritu. El espíritu es lo que se mueve dentro de nosotros. Hay gente que es tan pasiva, hay que empujarla, hay que motivarla y hay que meterle un chuzo, quién sabe por dónde, porque en serio hay una frase que dice las abuelas: es que le anda el alma por el cuerpo. Y uno dice: qué linda esa frase, le anda por el cuerpo cualquier cosa, porque no sabemos de dónde agarramos el concepto. Esteban muy claro dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y tras de eso lo imita Esteban a Jesús cuando dice: no le tomes en cuenta este pecado, porque matar es pecado, aunque ustedes no lo crean. Pero no es matar con una pistola, no es matar con un arma, no es matar como ese idiota que mató a esos 14 niños ahí en 19 niños más ¿Dónde los fue? profesores. Texas. En Texas. Nosotros matamos con hablar mal de los demás. Con eso matamos. Esta es el arma más fuerte que el ser humano tiene, que se llama lengua, que es capaz de hablar mal de todo mundo. La lengua es capaz de bajar al piso la dignidad de una persona. La lengua es capaz de hacer tanto daño, y aún así la misma lengua que utilizamos para hablar mal de los demás, nosotros que hipócritamente la sacamos para comulgar todos los domingos. Es la misma lengua con la cual alabamos a Dios y es la lengua con la que nos paseamos en la persona o en la dignidad de un ser humano. ¿Qué hijo de polliga lo que es capaz de hacer la lengua? ¿Alguien levante la mano? No, mentira, no levante la mano. ¿Quién de ustedes ha hablado mal de alguien? Y después está la noche besando el rosario. Y uno dice: ay, se le revienten todas las bolas, textualmente. Pero así somos los seres humanos. Y hablamos mal de una persona y salimos a la calle y la persona nos saluda: ay, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. No se será mío, no tenga temor de Dios, así como más o menos, pensando un poquitico. Qué triste es la realidad del ser humano. Qué hipócritas somos nosotros. Le estamos enseñando a los chiquitos a no ser hipócritas. No digan malas palabras, no se metan donde no le importa. Pero ¿de dónde aprendieron? La primera escuela de los niños no es la kinder, ni el pre-kinder, ni la escuela, ni el colegio. La primera escuela de nuestros niños se llama la casa, la familia. En la casa y en la familia aprendemos las peores mañas. Ahí aprendemos. Y tras eso llegan a la escuela y el chiquito es un gran egoísta porque no presta los lápices, porque su mamá le dijo que no prestara los lápices porque los compañeritos se los robaban. Entonces vea qué clase de mamá desde pequeño enseñándole al niño a juzgar, enseñándole al niño a ser egoísta. Condenadas mamás esas, que Dios las tenga en el infierno, si es que existe el infierno. ¿Cómo le vamos a enseñar a un niño menor a decir: es malo prestar, es malo hacer? Oh, pero si le robo el borrador no me lo van a devolver. ¿Cuánto cuesta un borrador? Yo creo que vale como 200 pesos. Yo tengo años de que no tengo niños en la escuela, entonces no sé cuánto cuesta un borrador. Sí, por ahí anda. Más baratito. 200 pesos. Y usted va de chino, es más barato, porque ellos lo traen de allá. No borran nada, pero por lo menos ahí está el borrador. La primera escuela de ellos es la casa. No es la escuela, no es la iglesia, no, es la casa. Y bueno, ahí Gis, que es directora de una escuela, y Jimmy, que también es maestra ahora de una escuela. Yo no sé si es ministra ya, Jimmy, usted no me dice que no he leído bien cómo quedó esta carajada del presidente que quitó las pruebas Faro, ¿vio? Sí. No, está bien. Ya, a partir de ayer. Y dice que ya no hay cambio de vuelta, ya se quitó. Como ese maestro quitó la mascarilla, ya quitó las pruebas Faro. Ahorita quita que la prueba de virginidad para los religiosos va a ser exigida. Ahorita la quita, hay que esperar nada más 5 minutos. Que yo sé, ni tampoco tenía la autoridad para quitar las mascarillas. No, pero no puede quitarlo. No,
por eso no lo ha aprobado. Por eso te digo, La educación. por eso te digo que la tercera es, ya va a quitar que los religiosos y las religiosas sean vírgenes. Ya nada más falta. Pero bueno, hay que orar por eso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los voy a tomar en cuenta ustedes dos porque están en ese gremio de la educación. Cuando un niño es rebelde y usted llama a la mamá a una reunión de padres, la mala es la maestra, la mala es la escuela porque no enseña bien, y la mala son los compañeritos porque el hijo es el más bueno. No hay peor ciego que el que no quiera ver el desmadre de sus hijos. Y la mamá llega, ¿cómo mi hijo? Jamás. Sí, señora, tiene razón, jamás. Todo lo hace. Todo lo hace. Hasta lo que uno no se imagina. Yo tuve el caso en una escuela en Concepción de San Isidro. Estaba haciendo una prueba porque quería meter francés en las escuelas. Entonces yo fui a hacer una prueba. Y el chiquito podía tener 7 años. Estaba en primer grado, creo que tiene 7 años. Y no estaba echado de la cocina apretándole una carajilla. Yo sabía lo que era apretarme en 9º año. Yo era tan bruto que hasta el 9º supe que era apretarme una carajilla. Y el carajillo tenía 7 años, estaba apretando una carajilla detrás de la escuela. Y el director llamó a la mamá y la mamá le dijo, jamás. ¿Cómo, mi hijo? Y le dice el director, sí señora, estaba ahí abrazándola muy feo. Eso lo aprende en la escuela. ¿Cuándo han visto ustedes a un carajillo de 7 años? Jamás. Y bueno, y la chiquilla pues no andaba tampoco, porque la chiquita se da a respetar, ¿verdad? Pero el chiquillo parecía un pulpo con 7 años. Yo no sé si es que al fin le enseñaron a manualidades, entonces aprendió mucho el pobre carajillo. Pero ¿qué sucede? La educación no empieza en la escuela, ni en la iglesia. Dejemos de estarle echando la culpa a los maestros, dejemos de echarle la culpa a los demás, afrontemos nuestras responsabilidades. El día en que yo diga, sí, yo tengo un cabrón en mi casa porque hace un desmadre, el que es capaz de hacer un desmadre en la casa, lo hace en la escuela, en la comunidad y con los vecinos, porque ese es mi hijo. Y además, voy de nuevo a lo que decíamos, el hijo y la hija son tan parecidos a sus padres, si no en lo físico, en las actitudes. Y por eso los papás y las mamás dicen, pero es que sos idéntico a tu tata. ¿Sí? No necesito ser físicamente idéntico, necesito en mis actitudes, hasta en el carácter. Hay gente que no se soporta. ¿Por qué? Porque se parece tanto a su mamá y a su papá, que es su mamá y su papá los que no lo soportan. ¿Por qué? Porque eso copiamos, esa es la herencia que a veces tenemos. Lo que yo sí les voy a recomendar a los que están jóvenes, niños, que están hoy aquí, porque los grandes ya nos queda de ocha, es, cuando yo reconozco que me estoy pareciendo a alguien en lo negativo, trabajemos en lo negativo, porque tengo que empezar a ser positivo. Ayer, por ejemplo, teníamos una meditación de rompimiento de cadenas, y una de las cosas que hablábamos ayer era eso, rompamos con cadenas ancestrales, generacionales y familiares, porque si mi mamá y mi papá han sufrido con sus tatas que han sido unos irresponsables, pues también yo tengo que cortar esas cadenas para mí y para los que vienen después de mí. Yo tengo que aprender a quitar todo eso, porque ya nos cansamos de estar recogiendo un montón de herencias negativas y venir a este plano hoy a sufrir por herencias negativas. Tenemos que deshacer todo aquello negativo que ya hasta el día de hoy yo he acarreado. Es que yo no sé, porque a mí los negocios no me salen. Entonces empezamos a investigar, ¿verdad? Porque la bisabuela nunca le salió el negocio, la abuela vendía droga, nunca le sirvió, la bisabuela vendió otra carajada y tampoco pegó. Ya rompamos con esas cadenas. Pero es que a veces nos sentamos y dicen, ay, es que si mi mamá no pudo, yo tampoco. Y entonces empezamos con la ley del mínimo esfuerzo. Y la ley del confort, si ellos no pudieron, pues yo tampoco puedo. Estamos mal, estamos muy mal. Si mi mamá no estudió, si mi tata no estudió, ¿qué me corresponde a mí? Estudiar. Porque si ellos no lo hicieron, voy a seguir repitiendo la cadena. No, qué pereza, están repitiendo cadenas. Rompamos con esas cadenas. Ay, es que en mi casa hay cadena de adulterio. Ya rompa con la cadena de adulterio. O siga siendo un adulto, ya no hay ningún problema. Hay dos decisiones. Aquí no es marcar con X, es simplemente actuar. Es que en mi casa, solo gritos y pleitos. Rompamos con esa cadena, porque a veces son generacionales, no sabemos de dónde vienen, pero tenemos que romperlas. Porque qué lindo es llegar a una casa y vivir en paz y en tranquilidad. Cuando yo estaba en el colegio, trabajábamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde todos los días, solo el viernes salíamos al mediodía. Y el viernes al mediodía, estaban deseando irse, ¿verdad? Almorzar y va jalando y toda la cosa. Y los chiquillos se quedaban en el colegio, en talleres, en tonteras de esas. Y una vez me acuerdo que me senté con una gente, unos chiquillos a hablar, y les decía, pero ¿por qué se quedan en talleres? Que no es tan pereza, toda la semana aquí hasta las 3 de la tarde y el viernes también.
Me acuerdo que dos de ellos, un niño y bueno, un muchacho y una muchacha, me decían: profe, preferimos quedarnos en el colegio porque mi casa es un infierno. Y vieras que eran chiquillos de 14, 15 años. ¿Cómo un chiquillo de 14, 15 años me está diciendo a mí cómo vive en su casa? Y vieras que yo me transporté a mi casa y yo decía: yo tengo que darle gloria a Dios porque yo agarro la llave de mi casa, abro la puerta y todo está en paz. Abro la otra puerta y todo está en paz. La única que me grita es así, y es porque es perra. Vivo en paz. Me voy a ver tele y está todo en paz. Por eso les recomiendo a los que no se hayan casado, no lo hagan, por favor, para que sigan viviendo en paz. Los que ya se casaron, pues sigan aguantando porque nadie los tiene. No me conocieron antes de tiempo. Pero la vida es vivir en paz. ¿Cómo un niño de 14 y una niña de 15 me va a decir: mi casa es un infierno? O sea, en él o en ella estoy visualizando cómo es su familia. ¿Y quién quiere llegar a su casa cuando su casa es un infierno? Yo creo que nadie. Hay gente que trabaja más horas porque desea quedarse más en el trabajo que llegar a su casa. Y qué triste eso, porque la casa, la palabra casa, que es esta construcción, después de que yo abro esa puerta, deja de ser casa y se convierte en hogar. Porque la palabra hogar viene de hoguera, lugar donde yo estoy bien protegido, calientito. Por eso hogar, qué lindo cuando uno dice: venga a mi hogar. No cantemos la canción de Aguilera que dice: ven a mi casa. Esta Navidad, y casi no hay Navidad porque la pandemia no nos dejó ir a la casa de otros esta Navidad. Qué lindo es saber que yo voy a mi casa y yo me siento bien en mi casa. Pero qué triste es saber que termino mi trabajo, termino mi jornada, termino mis clases y voy con aquella corazón para la casa. Ya está mi abuela otra vez jodiendo, ya está mi mamá viendo a ver qué, ya está el otro viendo. Qué triste. Porque volviendo a la palabra por lo cual tomé esto, qué triste, porque hoy las pedradas que le tiramos a Esteban no son las piedras de la calle. Hoy tiramos indirectas, hoy decimos cosas feas, hoy hablamos muy fuerte, hoy tiramos piedras de diferente manera. Hoy las piedras que tiramos son más fuertes que las que le pegaron al cuerpo de Esteban, y a Esteban lo mataron. Hoy matamos la inocencia de muchos niños con los tratos que le damos. Hoy matamos una relación por las estupideces que decimos. Hoy matamos tantas cosas porque no sabemos que cuando yo abro la boca para insultar o tratar mal a alguien, sale de mi boca piedradas de una señora un día estos. Es que usted cuando predica tira unas piedradas, y mire, lo busqué en el diccionario, pero en la lengua academia me dijo que significaba piedrada, ¿verdad? Pero bueno, y todos hablamos diferente. Dejemos de estar echando piedras a los demás. Quiero que alguien cambie. Ayudémosle a cambiar. Primero digámoslo, segundo con oración y tercero apoyemos. Pero dejemos de estar echando indirectas. Llega la novia de mi hijo que no me parece, porque usted se mete en lo que no le importa, que se va a casar es su hijo. Y el que va a parir monos con lombrilla es su hijo o su hija, si en este caso que ella quiere casarse, que yo creo que espere que todavía no. Si no es abogado y es empresario y agrónomo, usted no se puede casar. 40 años. A los 40. Con 40 años. ¿Qué quiere? Que el hijo le diga abuela. Tampoco la violencia. Aprendamos. Aprendamos nosotros a respetar las decisiones de los demás, pero cuando están bien, cuando son cuerdos, cuando todos podemos ser cuerdos en una familia. Decía que hoy estaba Jesús ante sus discípulos y empezó a decirles que tenían que ir a predicar la palabra. La palabra se predica de dos formas, no solo las habladas que yo me echo aquí, sino se predica con el testimonio. Hay gente que no va a misa, pero tiene un testimonio de vida muy bonito. Hay gente que pasa en las iglesias santo, rezando rosarios y creyendo un montón de santos raros que se inventan por todo lado y le andan haciendo daño a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo, se mete en la vida de todo el mundo. Y uno dice, pero ya entonces, y usted oye a la gente decir, si usted no va a misa se va a condenar. Se condena más el que habla que el que no va a misa. Siempre pongo el ejemplo de los Simpsons. ¿Ustedes ven los Simpsons? ¿Qué dicen que ven los Simpsons? Estaba Homero en la hamaca, él ahí, los dos palos que tiene Homero en el patio, ya estaba en la hamaca meciéndose, y llegó a la barda del patio Flanders, ¿cómo se llama? Del Flanders, ¿verdad? Ahí a la barda, ¿cómo se llama? Una cerca. La cerca, sí. Y le dice, Homero, la pereza es pecado. Y Homero le dice, y meterse en la vida de los demás también. ¿Pero quién era el santurrón? Ned Flanders. Homero se la tira rico, va a misa porque lo obliga a amar, si no, no iría a misa.
¿Qué es lo que sucede a veces? Cuando yo quiero ir a misa o al culto o a alguna reunión, hagámoslo cuando nos nazca, cuando verdaderamente tengamos ese sentido de hacerlo. Pero no lo hagamos porque nos obligan. Porque qué pereza nosotros cuando nos obligan a algo. El chiquito nace y el papá es herediano, entonces lo hace herediano. El chiquito nace inteligente, vea cómo soy yo, hasta aquí, ¿no? Inteligentísimo. Yo hice herediano mi abuelo, mi papá. A los chiquitos lo obligan a hacer cosas. Sí, es que sí la vida. Otros imperfectos, apricistas, no, porque hay que orar por ellos. Miren como yo doblo rodillas, tengo hasta las patas llenas de granos de maíz ahí, cabo, para ver si acaso esto se entiende. Y los liguistas, Gis, ¿están en primer lugar todavía? Para ustedes es bien. ¿Por qué? Porque los días sí que están en primero. No se preocupe, que si Saprissa está en el noveno y llegó al cuarto, también los milagros existen, no hay ningún problema. Podemos darle bonito ahí. Qué lindo cuando los demás nos crían con una libertad, cuando nos crían con libertad de escogencia. Hace 2 sábados casé a una pareja muy bonita. Claro que se iban a casar, pero resulta que los padres de las iglesias le pusieron 500 trabas para casarse, que eso no entiendo cómo es que ponen 500 trabas. Hasta la señora, la mamá me decía, mire, me pidieron hasta el número de cédula de mi bisabuela que ni yo la conocí. Y qué triste, cuando empiezan a poner trabas por todo. Entonces se casaron, después de que se casaron salió una señora que no había bautizado a la hija porque como se resintió con el cura porque no quiso casar a su hermana, entonces bueno, todo un desmadre. Lo que sé es que yo creo que un día de estos voy a casar a un montón, a bautizar a un montón, y yo creo que hasta un funeral va a haber, porque aquí van a matar a cualquiera. Entonces va a hacer todos los sacramentos ese día. Pero lo que aprendí ese día es, si yo le preguntara a Jesús, si Él está de acuerdo en todas las trabas que ponemos para que un niño, un joven, un adulto haga un sacramento, primero que Jesús no ejerció ningún sacramento. Tengo que empezar por ahí. Porque de lo que estudiaste ahí, mi querida, casi licenciada, ¿me puede decir usted cuántos sacramentos hizo Jesús? Hay 7. ¿Cuáles hizo Jesús? Y el bautizo. ¿A quién bautizó Jesús? Se agacha, agarra el bate, lo hace para atrás. O la mala copia que le está dando su tata. ¿A quién bautizó Jesús? Jesús se bautizó, lo bautizó Juan el Bautista. ¿A quién bautizó Jesús? Doña Emilia, usted es madre mía, qué señora más sabia. Jesús no bautizó a nadie. A nadie. Mandó a bautizar, sí, pero no bautizó a nadie. Jesús bautizó a alguien, a nadie. Primero, porque estaba ejerciendo su ministerio como ser crístico, como persona enviada de parte de Dios. Y segundo, ustedes saben que vacilón oír a Jesús bautizando. Yo te bautizo en el nombre de mi papá, en el mío y en la palomita buena gente. Está raro, ¿verdad? Que no bautice en nombre de uno propio. Jesús no bautizó a nadie, siguiendo con los 7 sacramentos. A ver, Rubén, usted que está bateando ahí. ¿A quién confesó Jesús? No lo recuerdo. Así, señor juez, papiete. Macha, ¿a quién confirmó Jesús? Usted es muy inteligente, dígame. ¿A quién confirmó Jesús? Abuela, ¿a quién le dio la primera comunión Jesús? Y aquí viene como la perrita ese. Sí, sí. Gis, ¿a quién casó Jesús? A nadie. Jesús fue invitado a una boda. Hija, todo como le dio la gana. Y cuando se dio cuenta que se quedaron sin vino, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo más vino. Chiquito más inteligente, ya me cayó bien ese nano. Llamó a la panada en cuestión de segundos y les trajo 300 litros de guaro. Porque dicen que eran 6 tinajas de 100 litros cada una y los llenaron de agua. ¿Cuánto pudo haberse gastado 600 litros esa fiesta? Yo quiero ver hacer usted eso.
Ah, no. Yo convierto la madera en pollo, pero el agua en vino no he podido. Es que dice que uno convierte las cosas en lo que quiere. Yo no tomo vino, entonces yo no convertiría el agua en vino, yo convierto la madera en pollo. Entonces hay una gran diferencia. Jesús fue invitado a la boda, pero Jesús no casó a los novios. No casó a nadie. ¿Dónde dice que Jesús ungió a algún enfermo? Lo resucitó. Resucitó, sanó, pero ¿a quién ungió? Es más, está en la carta de Santiago, ni tan siquiera está en los evangelios. Si hay alguien enfermo en tu casa, dice la carta de Santiago, llame a los presbíteros que con aceite van a ser ungidos. Ni dice que Jesús los haya ungido. Lo único que sí sabemos es que el Jueves Santo, en aquella cena importantísima, en una mesa cualquiera, Jesús instituye la Eucaristía, que es la que estamos celebrando hoy, e instituye el orden sacerdotal, porque le dijo a los demás, los que estaban con él, hagan esto en conmemoración mía. Entonces sí instituyó la Eucaristía y sí instituyó el orden sacerdotal. Pero cuando estaban en esa mesa comiendo, les dijo, tomen, coman. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Y quién le dice a usted que un divorciado no puede comulgar? Si Jesús dijo, todos. Un cura en Alajuela, porque el padrino de un bautizo era gay, no lo aceptó. ¿Y qué Jesús dijo en la cena? Todos. Qué raro, ¿verdad? ¿Será que el Jesús que habló allá no es el mismo Jesús que predicamos hoy? ¿O hay alguna diferencia? Como todo cambia. Porque para Jesús todos son Igual. todos. En aquella cena, en el evangelio machista que hoy tenemos canónico, dice que estaban los apóstoles, los discípulos. Pero también había mujeres, porque el machismo viene de parte de la iglesia, aunque ustedes no lo crean. Entonces solo curas, pero había mujeres ahí. En el capítulo 8 de Lucas dice las mujeres que seguían a Jesús, primero su madre, luego su querida que se llamaba María Magdalena, y luego un montón de mujeres que también seguían a Jesús, y el día de la cena estaban también ahí, porque la cena era una fiesta, como la de hoy, de 137 aniversario de la fundación del cantón de San Rafael de Heredia, que celebramos hoy a San Rafael de Heredia. Todos los maridos saldrán al mediodía, pero todos los güeyes saldrán al mediodía, o si después de misa quieren ir a ver todas las parejas que van saliendo ahí después de misa. ¿Qué sucede entonces? Había mujeres. Y cuando Jesús dijo, tomen, coman y hagan esto en conmemoración mía, también lo dijo a aquellas mujeres que estaban ahí. Así que nosotros tenemos que quitarnos esa venda que por años tenemos de que la mujer no puede ser capaz de ser sacerdote, que eso no lo entiendo todavía. ¿Quién llevó el evangelio a Samaria? Dice la palabra que Jesús llegó al pozo de Jacob, había una mujer samaritana que iba a sacar agua y que ella tuvo el encuentro con Jesús. Y que cuando la mujer le dice, sí, es que nuestro padre dijo que aquí llegará el Mesías, y Jesús se vuelve y le dice, es este que habla contigo. Ustedes saben qué rico estar uno ahí en un pozo y que Jesús le hable así. Bueno, a mí me daría, tal vez se me sube el azúcar del susto y quedo ahí pegado y solo tiro. Pero dicen que esa mujer entonces salió corriendo a Samaria y les dijo, yo he visto al Mesías. ¿Cómo usted, mujer? Porque mujer, la bajan. Porque yo he hablado con él. ¿Quién llevó el evangelio a Samaria? La mujer samaritana, que aunque no está el nombre, fue la mujer samaritana. Y después los hombres llegaron a jugar de vivos. Sí, usted decía, es que quédese con nosotros, le damos hospedaje aquí, todo incluido, no te preocupes. Es que vienen 12 conmigo, tranquilo, porque María Magdalena le pagaba todo eso, porque eran bien chulos. La pobre María Magdalena tenía que pagarle todos los viajes a Jesús, porque habían 4 pescadores que no servían para nada. Dicen que uno en la cabeza de la iglesia, ¿cómo puede ser posible? Jamás creería yo una cosa así tan terrible. Jesús, estando ante la presencia de los suyos, sube cuando les dice que vayan, prediquen, vayan, bauticen. Ahora sí les dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo que había alguna institución llamada iglesia que podía decir si aquel bautismo era válido o no era válido. No, ¿verdad? Y usted oye a los ignorantes curas que dicen, no, si no es en la iglesia no es válido. Qué ignorancia más grande. Pero pasen unos cuantos miles a esos, a ver si no bautizan hasta en Córdoba de la Costa. Háganlo para que vean, pruébense. Ay, que es que los sacramentos si no son en el templo no son válidos. No, no es que no sean válidos, es que se pierde el alquiler del templo, más darle la plata, más el curso. O sea, se pierde mucha plata. No es asunto sacramental, es asunto económico. Y por eso dicen este montón de barbaridades.
Porque les da miedo perder el poder. ¿Por qué tienen miedo de que el Estado sea laico en Costa Rica? Porque pierden todo su poder, mi querido amigo, mis queridos abogados. Necesitamos Estado laico en este país, porque ya es mucho estar manteniendo a esta institución que lo que hace es daño, y seguimos pagando el daño que hace. Interesantísimo. ¿Quién le dio poder a un sacerdote decir si yo confirmo debajo de un techo si es válido o no es válido? ¿Quién les dio ese poder? Vieras que nosotros mismos, porque se lo creemos. Eso es lo peor. Dice la ley eclesiástica o la ley de la iglesia, dice, para que se lo aprenda, especialmente usted, Mancha, porque usted me defendió la otra vez, allá se la apliqué. Eso nunca se me va a olvidar lo que usted me dijo aquel día. Dice que para que un sacramento, aunque sean inventados por la iglesia, porque Jesús no hizo ninguno, para que un sacramento sea válido se necesita ministro, materia y forma. ¿Cuáles son, Mancha? Ministro, materia y forma. Linda, así me gusta, cuando aprende un rapidito. ¿Quién sería el ministro? Pastor. Papi. ¿Materia? El agua. No, materia. La persona. La persona que va a recibir el sacramento, que no lo estoy obligando, que su mamá, su papá, su tío, su tía dijo, ¿querés hacer el catecismo ahí si el padre le ayuda? Entonces, ya hay ministro. Materia, alguien que no está obligado a recibirlo. Esa es la materia. ¿Y cuál sería la forma? El espíritu y el compromiso. Ajá, eso se resume en Sacramento. el sacramento, el rito que yo esté utilizando. Cuando aquellos no les dije, acepta a Jiménez como su legítima esposa, estoy realizando un ritual. Estoy cumpliendo con la forma. Y aquel dijo, ¿qué dijo? Y se embarcó. Y Jiménez dijo, ¿qué digo? Mientras yo estaba diciendo, ustedes no saben, es que eso no sale en la foto. Hubo ministro, materia y forma. Y vieras que cuando uno llega a Roma, porque papi fue a Roma hace 2 veces, uno oye eso y dice, escucha, pero es válido, porque se cumplió la norma, ministro, materia y forma. Y llegamos a esta Costa Rica donde la iglesia es ultra ignorante y dicen una cosa lo que dicen en Roma y otra cosa lo que decimos aquí. ¿Será que están separados de Roma? Yo que me digo no romano y estoy ahí. ¿Y esos que son romanos? Lo que se dice en Roma queda en Roma. Sí, puro. Lo que queda en Las Vegas queda en Las Vegas. Qué fácil eso. Para que algo sea válido, ministro, materia y forma. Es que usted hizo la primera comunión en un garaje. ¿Dónde predicaba Jesús? ¿Ustedes se acuerdan dónde predicaba Jesús? En los caminos. En los caminos. En cuevas. Cuevas. Si hubieran habido bares, también se mete al bar, porque le gustaba el vino. Ah, No, que campen en los campos. los campos. Al descampado se llamaba. Cada vez que ustedes lean el Evangelio y digan el descampado, sea el lugar abierto. Ahí era. No varios descampados ahí en Coronado, no, tampoco así. Jesús no vino a fundar iglesias porque sabía que cuando se fundaran las iglesias los hombres iban a ser locos o se iban a aprovechar. Por eso Jesús no vino a fundar iglesias. Ni las fundó Buda, ni las fundó Mahoma, porque estos grandes maestros espirituales, seres crísticos, sabían que nos íbamos a pasear en la dignidad del ser humano cuando veníamos a fundar instituciones. Jesús no fundó ninguna institución. Jesús vino a enseñarnos a amarnos, y vino a enseñarnos a respetarnos, y vino a enseñarnos a tolerarnos. Y vuelvo de nuevo, que perdone que sea necio, yo creo que queda en más de una grabación, pero vieras que yo casi no me gustaba mucho Cantinflas, y un día leí algo que él dijo, y lo admiré tanto a partir de ese momento, y aparte del Padrecito, que era ¿cómo se llama eso? Una película muy bonita, El Padrecito, se la recomiendo, idéntico a mí, especialmente cuando yo estaba en México, pues que se sienten los demás. Yo no bailaba en el campanario, tampoco soy tan ridículo, yo soy ridículo para otras cosas, pero para eso no. Y Cantinflas decía, la película se llama El Diputado o El Magistrado, no sé, algo así se llama la película. Y concluye Cantinflas supuestamente en la ONU diciendo, y es que vino un hombre llamado Jesús que le dijo a los suyos, ámense unos a otros, y no entendimos el mensaje, nos armamos unos contra otros. Cantinflas, un comediante, me dio la mejor catequesis que no me ha dado por ni el obispo más importante de Costa Rica, que quiero decir que aquí no existe ningún obispo importante, todos unos bombetas,
Pero el comediante más importante me dijo que el gran maestro dijo, ámense, nosotros nos armamos, no nos amamos. Qué triste eso. Porque entonces hoy Jesús sube al cielo, no despreocupándose de nosotros, sube al cielo y nos da una promesa, que no nos va a dejar solos, sino que nos va a enviar el Espíritu Santo, que es la fiesta que vamos a celebrar hoy en 8, con la confirma de esta niña. Y yo no sé, esta macho también viene a decir, que chorizo más grande, macho. Jesús no nos deja solos, pero sí nos quiso decir, ahora sí, sigan adelante. ¿Cuál era la misión de los primeros seguidores? Predicar, congregarse. Y quiero que ahora, como me dijeron que no bautizó a nadie, ¿en qué momento Jesús dijo, a partir de hoy son iglesia? ¿En qué momento? No hablen todos porque es que la cámara no me da para que todos griten. ¿En qué momento dijo que fundó iglesia? Porque hay una gran mentira en el Evangelio. Ustedes saben que la palabra, el Evangelio y el Antiguo Testamento se terminó de acomodar en griego, hebreo y arameo hasta en el año 1500 y tanto, que ya acomodaron los libros. Pero antes quitaron, pusieron, metieron, inventaron. O sea, esta carajada es como un arroz con mango. Y hubo un emperador en la historia que ni cristiano era. ¿Cómo se llamaba? Un emperador, se quedaron en estudios sociales, ¿verdad ustedes? Un emperador en la historia que ni cristiano era. Primeros siglos de, entre comillas, el cristianismo. ¿Cómo se llamaba? Malo como la carne pescuezo. Sí, no. ¿Cómo era? No diga. Vamos a El grande. Estamos. Este mae hizo el primer concilio de Nicea y ni cristiano era. Ya Juan Nicea hizo una reunión y dijo, a partir de hoy vamos a declarar la iglesia y a partir de hoy vamos a declararla como junto al Estado. El peor matrimonio que se ha hecho en la historia, iglesia-Estado, es lo peor que existe. Compañero, aunque usted le duela, pero así es. Peor matrimonio en la historia. Iglesia-Estado. Y gracias a ese matrimonio se han hecho las peores barbaridades que existen en la historia. Por ese matrimonio-Estado. Y esa institución llamada iglesia ha hecho lo que le da la gana, a tal punto que la Inquisición fue matar al que no creía en ella. Esa fue la Inquisición. No es que mató a la gente porque le caía mal, no. Usted hablaba en contra de la iglesia y frucutum, lo mataban. ¿Y cómo se daba cuenta la Inquisición si estaba en Roma, si alguien en Francia, como Juana de Arco, estaba teniendo visiones? Pues los confesores. Porque los confesores estaban en el reino. Entonces la idiota de Juana iba, se confesaba y el otro confesor salía corriendo a decir que estaba teniendo visiones. Porque ¿cómo se daban cuenta? No había internet, ni Facebook, ni mucho menos WhatsApp. Como para que mandaron WhatsApp al Papa de aquel tiempo. Mira, esta madre está hablando. Eso hacían los primeros confesores. Entonces la confesión al principio se prostituyó. Usted me decía, yo decía. ¿Cómo un reino sabía que el otro reino iba a estar en guerra? ¿Cómo? Si no sabía, si no había comunicación. Ahí entraban los confesores. Vean qué interesante para lo que se hizo la confesión. La iglesia mató en nombre de Dios, Inquisición. Le quiso quitar los terrenos a los musulmanes. Entonces vinieron las cruzadas. Y fueron tan descarados que a esa matanza le llamaron Guerra Santa. Aunque ustedes no lo crean. Entonces yo amo a mi iglesia. Pero yo amo a la iglesia fundada por Jesucristo, que no tuvo nombre, pero que me dijo que yo me iba a los huérfanos y a las viudas, o sea, a los más necesitados. Yo creo en la iglesia de Jesucristo cuando en el altar me dice no juzgue, no señale, no critique. Yo creo en la iglesia de Jesucristo cuando me dice amemos hasta el que no piensa como yo y que respetemos hasta las personas ignorantes que no quieren ser parte de lo que yo pienso. Porque vieras que cuando ustedes y yo lleguemos al cielo, no llegamos al cielo de católicos, ni llegamos al cielo de protestantes, ni llegamos al cielo de no creyentes, llegamos a un único cielo. Y donde Dios no me va a juzgar del verbo como lo dice la iglesia, que voy a ser condenado, no. Dios, bueno, yo creo en ángeles, no sé si ustedes sabían, pero bueno, yo creo en ángeles. Cuando yo trascienda y ya mi espíritu esté ahí arriba,
voy agarrado de mi ángel de la guarda porque no me dé miedo, porque yo no sé qué va a pasar si paso ese túnel. Es como cuando uno va para allá, para Sarapiquí, va por el túnel Surquí, no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Voy con mi ángel de la guarda de este lado, San Miguel, que me va a agarrar de la izquierda y me va a contar, mira, Dixillo, miras qué lindo todo por aquí, todo muy bonito, el cuarto suyo es el 715, no te preocupes, la llave se lo da ahora una fulanita, porque ese que Pedro está en la entrada, eso es mentira, quien se lo creyó, que Dios los perdone. Y ya cuando llega la presencia del Señor, que desde ya yo estoy en la presencia de Él, porque Él no está allá, Él está en todo lo que me rodea, nada más me va a decir, según grandes visionarios espirituales, no religiosos, cuánto amor diste, cuánto respetaste, cuánto toleraste, porque Él no me va a decir cuánto pecaste, ¿qué le importa a Él cuánto pequé? Si me conoce bien, sabe las burradas que pienso, y peor las que hago. O sea, Él no me va a preguntar por algo que Él no sabe, pero sí me va a decir cuánto amor diste, cuánto toleraste, cuánto respetaste. Y qué triste es que yo me vuelva y le diga, es que yo critiqué al padre porque el padre de mi iglesia dijo que no era padre. ¿Y qué? Eso es caridad, eso es amor, eso es cristianismo. Seguimos en la Inquisición disfrazada de otro nombre. Qué triste, porque a veces hacemos las cosas, dice uno que inconsciente. No, vieras que desde que ya los chiquitos no nos dan a tornillo con el dedo, todo lo hacemos consciente. Lo que decimos es consciente, lo que pensamos es consciente. Es mentira que ya yo soy ignorante de muchas cosas, yo todo lo sé. Y lo que no sé lo busco en Google. Bendito Dios por Google, porque hasta ahí me cuenta la historia tal cual es. Entonces, Jesús no se fue en la ascensión del Señor despreocupándose por las cosas. Jesús se fue y nos dijo, tengo que irme, porque después de mí vendrá la promesa es el Espíritu Santo. Y ahora le lanzo la última pregunta a esta predicación de hoy, que perdonen, pero es que hoy amanecí expirado, digo una señora. ¿Subió en cuerpo y alma o subió en espíritu? Porque en el cielo no hay cuerpos físicos. ¿Y qué habrá pasado con Jesús después entonces? Lo vieron subir. Y el Evangelio es muy claro y Hechos de los Apóstoles es muy claro. Lo vieron subir. ¿Cómo? No dice, pero lo vieron subir. Y entonces la segunda parte de este Evangelio se lo recomiendo. Complot de María Magdalena. Véanlo. Está en, ¿cómo se llama? ¿Y en sus trabajos ya? Sí, pero ¿por qué no lo mandó aquel señor? Ah, bueno, yo ya no sé ni dónde está. Hay un libro que se llama Complot de María Magdalena. La iglesia lo mandó a quemar, pero hubo alguien muy inteligente que lo transcribió. Y dice, ¿qué pasó con Jesús después de la ascensión? O sea, después de este día que hoy celebramos. ¿Qué pasó con Jesús? Y ahí van a leer ustedes qué pasó con Jesús, qué hizo Jesús, por qué dice que Jesús estuvo en Cachemira, por qué dice que fue a Asia, por qué fue que fue a esos lugares. Ahí dice muy claro. Y me gusta tanto esa historia que la iglesia mandó a quemar, porque yo no sé qué es el miedo de la iglesia, que uno aprenda, o que uno sepa un poquito más. Que nos quitemos esa vara de los caballos, que solo vemos para el frente, no podemos ver para los lados. Qué lindo cuando hay una mamá o un abuelito, una abuelita o un papá que le dice a sus hijos, aprenda, para que no sean tan ignorantes como fuimos ignorantes nosotros por muchos años. Ya hay que aprender. Ahora, nosotros venimos medios evolucionados. Yo no sé si esta es mi última vida, pero por lo menos sé que me la estoy tirando rico. Si no es la última, la que venga voy a ser más loco. Entonces, Dios, yo creo que no quiere darle alas a animales ponzoñosos. Por eso seguro ya en esta me voy y no vuelvo más. Pero, de que ignorante ni un pelo. Y cuando me dicen, leo, porque me gusta aprender, me gusta saber, no me gusta quedarme en lo que me digan. Y cuando San Ricardo Arjona decía en aquella canción, Jesús verbo, no sustantivo, prohibido pensar, ya todo está escrito. Y vieras que todos los días se escribe una nueva página en la vida de nosotros. No todo está escrito. Todo está oculto, guardado, quemado, desaparecido. Pero que todo está oculto, no está oculto, está ante nuestros ojos. Hoy usted pone ahí, Complot de María Magdalena y sale el libro, léanselo, te lo recomiendo. Y cuando vaya a un cura a preguntar y le diga que eso es malo, pecado, me va a ir, va para el infierno, y el que va para el infierno es usted primero, porque cada quien habla lo que quiere en su vida. Entonces cada quien va donde quiere ir. Yo quiero ir al cielo. Yo ya me imagino pata cruzada, hablando con allá algunos de los apóstoles. Pablo, me cae bien, al rato me está esperando ahí, con un té blanco, porque yo no tomo. Y ahí para que hablemos de corajadas, que a veces uno le queda la duda. Y yo creo que voy a vivir toda la eternidad estándole cuestionando un montón de cosas. Así que pidámosle a Dios que aprendamos un poquito más. ¿Qué pasó con Jesús después de la ascensión? Complot de María Magdalena.
Lo descargó. Todo. Lo cargaba. Pero se apagó. No, está acá a punto. Vamos entonces a participar del ofertorio y vamos a presentar nuestras ofrendas de pan y de vino. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo canto a contemplar tu bondad, cómo no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti. Ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti. Bendito sea el Señor, que fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te lo presentamos. Ellos serán para nosotros la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor. Ofrezco toda mi vida como María al pie de la cruz, y seré siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo, que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana.
grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además la alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, de tu seno al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Que ese mismo Espíritu santifique, Señor, estos dones, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, al celebrar este misterio, nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora que había sido glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, lo partió, dio gracias y lo pasó a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande y maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de sus faltas y de sus errores. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande y maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Si tú sientes el barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar.
llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Hermanos, hermanas y amigos, en este momento, como los apóstoles y discípulos de Jesús allá en Betania, estamos experimentando que el mismo Jesús que sube en espíritu hoy desciende sobre este pan y este vino para hacerse presente en cada uno de nosotros. Jesús asciende al cielo hoy como sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Por eso nosotros, Señor, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para tu alabanza. Acuérdate, Señor, por todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, por nuestra misión San Pablo y sus miembros, por nuestros grupos de ángeles y espiritualidad, por ICANI en todas sus representaciones, por el orden episcopal, de todos los hermanos y hermanas en el clero, de los oferentes y de todos los que aquí siempre nos reunimos, de todo tu pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. Recuerda, Señor, a tus hijos Juancito León y Rubén Delgado, quienes murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Madre de Jesús, los apóstoles y los mártires, San Pablo, y allí juntos con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Vamos a levantar nuestras manos en señal de adoración y vamos a pedir nuestra sanidad física y espiritual, la sanidad de nuestros seres amados y queridos, la sanidad de las personas por las cuales hoy hemos celebrado esta Eucaristía, y especialmente por la sanidad de nuestro espacio, de nuestro aire, de nuestro país y del mundo entero. Y decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con esa alegría vamos a traer todos los ángeles.
Somos una familia agradecida con Dios, porque hoy tenemos vida, salud, porque hoy el Señor nos permitió levantarnos, porque los que vienen de largo el Señor los bendijo en su llegada y los va a bendecir en su vuelta, y porque todos los proyectos y anhelos de nuestro corazón hoy se van a cumplir de acuerdo al orden y plan divino de Dios. Agradecidos por esos milagros que hoy vamos a recibir, vamos a darle gracias al Padre orando con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti Señor llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el pan de la vida, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros errores y nuestras faltas, sino toma en cuenta la fe de esta Iglesia Santa que hoy has invitado a congregarte en tu presencia. Y conforme a esa palabra que hoy hacemos nuestra, concédenos también la paz, la unidad y la sanidad. Tú que dices, reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hermanos que somos, nos saludamos con ese efusivo saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Aquí acostumbramos, para los que nos visitan por primera vez, a que todos comulgan.
de menos los que han hecho la primera comunión, indudablemente, porque nos van a invitar el día de su primera comunión a un almuerzo, me dijeron, ¿verdad? Entonces, por favor, vayan guardando, porque somos como 25 más los que ustedes llevan. Si tienen alcohol en gel, por favor, las manitas limpias, si no, aquí en la pared hay alcohol en gel, porque comulgamos cada quien en su lugar, entonces, para evitar cualquier situación. Entonces, ahí, empárrense de todo lo que puedan en alcohol en gel. Hermanos, hermanas y amigos, Él es Jesús, el Hijo de María. Él es el Cordero de Dios que quita los errores y las faltas que hasta este momento hayamos cometido. Hoy asciende ante nuestra presencia, no para desentenderse de nosotros, sino para llegar al cielo a pedirle al Padre que conceda todo aquello que ha prometido. Dichosos y dichosas todos ustedes que se acercan hoy a esta cena del Señor. Señor, yo sí soy digno de que entres en mi casa. Y una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. De hoy en 8 la iglesia celebra la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tiene muchas cosas importantes. Número 1, fue en Pentecostés cuando empieza con el Espíritu Santo la iglesia de Cristo. No la iglesia fundada por hombres, sino la iglesia de Cristo.
viene la inspiración, aquellos salen del lugar donde estaban encerrados por miedo y vamos a ver en la liturgia, ¿verdad? Entonces salen, predican este evangelio y a partir de Pentecostés nace la iglesia de Cristo. Ya después de ahí lo que hizo Constantino y toda la burrada, ya eso no es la iglesia de Cristo, que quede claro, entendido y anotado. Entonces tenemos a unas jóvenes, hoy, bueno, ya veo que hay dos entonces, tres, una de las que casé la 8 a él, pues hoy no podían venir, pero de hoy en 8 tenemos para confirma de 5 a 6 muchachas, creo que la mayoría son mujeres. Claro, vean que las mujeres son importantes dentro de la iglesia. Entonces, tenemos la fiesta de Pentecostés igual, el domingo a las 10:30 de la mañana. Los invito cordialmente, es una fiesta importantísima, ya sea que estén en presencia o en virtual, pero es la mejor fiesta de la celebración de la iglesia después de la resurrección. Pentecostés es muy importante. Nace la iglesia, es el bautismo al Espíritu Santo y las personas que se van a confirmar su fe en Cristo, no en la iglesia ni en la institución, su fe en Cristo. Y dentro de 22 días, del 19 de junio creo que es, ¿verdad? Que ya me contaron el chisme que es el Día del Padre, pero como yo no veo fechas, allá que el que es papá, pues que sea papá, yo no tengo ningún problema. El 19 de junio es el día de la primera comunión, porque es el día del Corpus Christi. Y el Corpus Christi es el mejor día de celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces también dentro de la misión hay 5, creo que fue lo que entregué, 5 niños que están preparando para la primera comunión, y tengo esa sorpresona también. Y 2 que ya trajeron hoy, ¿verdad? ¿Se van a casar ustedes entonces? No. Ustedes. ¿Qué pasa entonces? Dentro de 22 días tenemos esa fiesta, Corpus Christi, y la primera comunión de estos niños, y vamos a celebrarlo también con, junio siempre viene con muchas cosas lindas, es el mes como, primero que en junio nacemos los más guapos, los más bonitos, ¿verdad? Entonces junio es el mes como más perfecto de todo el año, ¿verdad? Así que Raúl, perdón, pues usted nace en 8 meses, entonces ya, nada es perfecto en la vida. Tenemos esa fiesta también, Corpus Christi, primera comunión de estos niños, y dale gracias a Dios, porque vean ustedes que en los años de pandemia, mientras muchos trascendieron, Dios nos regaló el don de la vida, de la salud, y estamos vivos. Hay que darle gracias a Dios por eso. Y si nosotros valoráramos eso, ¿de cuántas cosas tendríamos que darle gracias a Dios? De muchas. Así que quedan invitados a todas estas celebraciones que iniciamos. Mes de junio, nosotros también como la iglesia tradicional celebramos el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pero es el mes del amor. Yo siempre celebro, no voy a poner la imagen del corazón de Jesús ni nada, porque es bien fea esa imagen, pero sí celebro el mes del amor de Dios para con nosotros, recordar que Dios nos ama. Y vean qué interesante, en el mes de la confirma, en el mes de la primera comunión, también celebramos el día de la Santísima Divinidad, que solo las viejillas beatas dicen Santísima Trinidad, que Dios las perdone, pero la Trinidad es un dogma. Entonces es la divinidad de Dios manifestada en el amor que Él tiene para con nosotros. Y en el mes de junio pues nacemos los más cargas, ¿verdad? ¿Cuándo usted? El 21. El 21. No, los más cargas nacemos el 27. Así que me ganó por 6 días nada más. Sí, por 6 días no es nada. ¿Cuánto cumple? 25 es. No, ya uno no cumple, celebra el nacimiento. Ah, eso es. No, Era esa. 69. ¿Cuánto? 69. ¿Y cuánto de soportarla, señor? Con razón se sentó debajo de la cruz. Usted como bien fuerte la cosa. Bueno, sí, Julia es un lugar muy bonito, la verdad. Y tenemos los primeros 6 meses del año para agradecerle a Dios tantas cosas que nos ha dado. A pesar de las pruebas y situaciones que pasamos, tenemos que aprender a dar gracias. Así que estamos en ese proceso de dar gracias. Vamos a felicitar en este día a Julia Villalobos, primero, que es una compañera de la misión, compañera de cursos de ángeles, y también Julia Villalobos es la señora que por más de 2 o más años es la que se encarga de nuestros cursos prebautismales. Entonces doña Julia Villalobos, que sé que nos está viendo, hoy celebra sus cumpleaños, ella celebra como 25 también. Argentina Zúñiga, sobrina de doña Miriam, Vera y Vicky, sobrina de doña Miriam, que también está cumpliendo años, Betty Oviedo, compañera de grupo, James Ugalde, Mauricio Vargas, Beatriz Juárez, compañera de grupo, y Diana Salas, para que el Señor a estas hermanas y hermanos nuestros en este día darle gracias por la vida, les siga bendiciendo en su cumpleaños. Nos ponemos en pie. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos das parte de los bienes del cielo,
Haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente exaltada, para que participemos siempre de su gloria divina, que hoy asciende ante nuestra presencia y también asciende nuestros espíritus ante Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Y felicitamos al cantor de San Rafael de Heredia, que hoy está celebrando 137 años de fundación, para que nos dé buenos alcaldes, buenos síndicos, que no sean cínicos, y buenas personas que trabajen en esa labor a la cual están llamados. Dios les bendiga, feliz domingo y que la pasemos bien. Bien, próximo.